El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, preciosa iglesia, damos gracias al Señor por habernos concedido un día más de vida. Quiero dar gracias a los hermanos que han estado orando por mi salud. He venido pasando por una verdadera prueba muy difícil, pero ya hoy me siento un poco más recuperado y vuelvo de nuevo a subirme videos, porque para eso fue que el Señor me trajo a esta existencia, para que yo predicara su misterio, y debo hacerlo para su gloria y para bendición del cuerpo de Cristo, que son todos ustedes. El tema de hoy lo he llamado el Espíritu Santo y el Espíritu humano. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Rey, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por estar con nosotros en la prueba, en la dificultad, por acompañarnos, amado Rey de Gloria, en nuestro peregrinar sobre la tierra. Gracias por mis hermanos y hermanas que se han unido nuevos a nuestro canal de YouTube. Y oro, Espíritu Santo, para que nos guíes en el tema bíblico del cual vamos a hablar en esta hora. En el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema para hoy lo he llamado el Espíritu Santo y el Espíritu humano. Pero antes de iniciar el tema, quiero enviar un mensaje especial para esas hermanas y hermanos que comparten este material, algunos en su congregación local, otros tienen un grupo particular de hermanos para compartir la palabra, para que sigamos adelante. El Señor me dio este versículo ayer y yo lo tomé muy en serio. Está en Hebreos capítulo 12, el versículo 3, que dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amado hermano, hermana querida, es tiempo de ver a Cristo en todo lo que pasó y todo lo que sufrió por nosotros, para no desalentarnos. Dice que la contradicción de los pecadores. Muchas veces estamos compartiendo la palabra del Señor y a muchos no les gusta. Muchos juzgan lo que uno dice como falsa doctrina. Pero, amados, es nuestra misión y tú y yo debemos seguir adelante. Así que, amados, voy a hacer un recuerdo de memoria juntos en esta imagen que proyecto allí, que se llama el hombre espiritual. Sabemos, amados, que somos seres tripartitos. Ya eso lo vimos varias veces y estamos seguros de eso. Pero encontramos que nuestro espíritu tiene tres funciones: la conciencia, la intuición y la comunión. La intuición tiene tres funciones que vamos a ver en el futuro a profundidad: espíritu de revelación, es discernimiento de espíritus y la expresión. Pero también tenemos, en tercer lugar, en nuestro espíritu, el órgano de la comunión. Luego vemos el alma, que está compuesta de mente, emociones, voluntad, y las emociones de tres clases, que son de sentimiento, de afecto y de deseo. Y finalmente nos encontramos con nuestro cuerpo, que obviamente tiene los cinco sentidos: oído, vista, olfato, gusto y tacto. Y hago esta remembranza de este panorama en esta imagen, para que entendamos
que realmente tú y yo somos tripartitos, como hemos visto en muchos temas anteriores. Pero ya vimos en temas anteriores también que el Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes. Y vino a morar en ti y en mí desde el día en que tú y yo fuimos regenerados. Es decir, desde el día en que nacimos de nuevo. Y quiero invitarles para que examinemos ahora con más detalle dónde mora el Espíritu Santo. Y esto nos ayudará, por supuesto, a entender la obra que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Es menester que recordemos, amados, el verdadero significado de la regeneración o del nuevo nacimiento, habiendo entendido que no es un cambio externo, ni un estímulo del alma o del cuerpo, pues sabemos que el alma más el cuerpo es lo que la Biblia llama carne, sino que tiene que ver con el Espíritu de Dios que recibimos de arriba y que le dio vida a nuestro espíritu humano que estaba muerto en delitos y pecados. Así el nuevo nacimiento es algo nuevo que sucede en nuestro espíritu humano. Es el avivamiento de ese espíritu, la resurrección de ese espíritu que estaba sumido en la muerte por la herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Era un espíritu amortecido, pero que es avivado cuando tú y yo venimos a Cristo y confiamos en Él, y por medio del Espíritu Santo que le da vida a nuestro espíritu, recibimos la vida nueva. Pero lo más importante, amados, es que cuando recibimos ese espíritu nuevo, también recibimos juntamente al Espíritu Santo, el cual viene y hace morada en ti y en mí. En Ezequiel, capítulo 36, leamos lo que nos dice la Escritura. Del versículo 26, leamos desde el 25 al 27. Dice la palabra de Dios. Estamos mirando, amados, Ezequiel capítulo 36. Dice la palabra, en una palabra profética que ocurrió luego de la cruz y que ocurre en todo aquel que viene al Señor, le recibe en su corazón y lo que constituye su nuevo nacimiento. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, que es la palabra pura de Dios del Nuevo Testamento, del Evangelio de la Gracia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese texto habla, por supuesto, entonces, de la obra que Dios en Cristo ha hecho en todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él. También dijimos en un tema anterior que nuestro ser es semejante al templo santo de Dios o al tabernáculo de reunión levantado por Moisés. Así lo dice 1 Corintios 3:16. Leámoslo juntos. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí lo que el apóstol nos dice es que los creyentes entonces hoy somos el templo del Dios viviente. Un ser tripartito cuyo cuerpo es el atrio o patio del tabernáculo, cuya alma es el lugar santo y cuyo espíritu es el lugar santísimo. Por eso, amados, la morada del Espíritu Santo en nosotros es semejante a lo que menciona el Antiguo Testamento.
haciendo claramente al atrio o patio, al alma y al lugar santísimo una profunda diferencia. Pero para hablarnos de lo mismo que ocurrió en el templo, cuando Dios moró en el lugar santísimo, mientras los sacerdotes ministraban en el lugar santo y mientras afuera se ofrecía el sacrificio que tiene que ver con la cruz de Cristo. Por ahora no voy a profundizar porque ya vimos ese tema. Pero aquí lo importante, amados, es que aunque el templo en su totalidad denota la presencia de Dios, su verdadera morada estaba en el lugar santísimo. Así que el lugar santo, alma y el atrio, nuestro cuerpo, son solamente los lugares donde Dios obra desde el lugar santísimo, que es nuestro espíritu. Su presencia está allí, en el lugar santísimo, en ti y en mí. ¿En dónde? En nuestro espíritu despertado y nacido de nuevo por medio del poder de la palabra. Así que nuestro espíritu entonces, amados, está representado por el lugar santísimo. Y de acuerdo a este ejemplo, es claro que el Espíritu Santo, sin duda alguna, mora en nuestro espíritu. Ojalá tú puedas adquirir esa sabiduría y ese conocimiento y entenderlo, que es una realidad bíblica absoluta. Y la naturaleza del que mora en nosotros y de la vida misma que tenemos en nuestro espíritu, obviamente es una naturaleza espiritual. Después del nuevo nacimiento, solamente el espíritu regenerado del hombre es apto para poderse convertir en la morada del Espíritu Santo. Esto para que tengamos claro, amados, que el Espíritu Santo no está o no toma asiento en nuestra mente, en nuestras emociones o en nuestra voluntad, que forman parte del alma. Y hemos de entender que Él es el que edifica desde dentro de nuestro espíritu y que no puede venir a morar en nosotros antes de haber edificado el lugar donde Él había de convivir, y era nuestro espíritu. Así que edifica el Espíritu Santo nuestro hombre interior porque quiere tener donde morar, y únicamente el Espíritu Santo puede morar en lo que Él ha edificado, es decir, nuestro espíritu. En alguna parte del estudio del templo también vimos el ungüento santo o el aceite de la unción como tipo del Espíritu Santo. Todo eso en el tabernáculo de reunión. Y aprendimos que no podía ser derramado sobre la carne del hombre. También mencionamos que en la Biblia todo lo que pertenece al hombre antes de su regeneración, es decir, del nuevo nacimiento, sin importar cuál parte de él sea, la Biblia claramente lo llama carne. Por lo tanto, el Espíritu Santo no podía morar en el hombre antes de la cruz. Esto también indica que el Espíritu Santo entonces no puede morar en mi mente, ni en mi parte emotiva, ni en mi voluntad, y mucho menos en mi cuerpo humano. Ni siquiera puede morar en el espíritu de un hombre que no haya sido regenerado. Al igual que el ungüento santo, que no podía ser derramado sobre la carne, el Espíritu Santo no puede morar en la carne del hombre, pues Él lucha contra ella. Y esa es la única relación que tiene el espíritu nuestro con nuestra carne. Como dice Gálatas, capítulo 5, el verso 17. Dice, porque el deseo de la carne, noten bien, es contra el espíritu, y está con mayúscula. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por lo tanto, amados, si no existe en el hombre
algo diferente a la carne, es imposible entonces que el Espíritu Santo pueda morar en él. Se necesita el nuevo nacimiento, la regeneración de su espíritu. También es importante, amados, recordar que el Espíritu Santo solo mora en el espíritu y que un creyente puede caer en el error de pensar que mora de pronto en su carne, siendo que mora es en la parte más profunda de su ser. Y comprender entonces que el Espíritu mora más allá de mi mente, más allá de mis emociones, más allá de mi voluntad. Por tanto, soy llamado a esperar que el Espíritu Santo no me va a guiar en mi mente, no me va a guiar en mis emociones, no me va a guiar en mi voluntad, me va a guiar en mi espíritu. Y si entendemos esto, vamos a saber que estábamos engañados, pues muchos creyentes procuramos ser dirigidos externamente, fuera del espíritu, o en nuestra alma, o en nuestro cuerpo. Y de hecho, es trascendental entender que el Espíritu Santo mora es en la parte más profunda de nuestro ser. Por lo tanto, tú y yo debemos esperar que el Espíritu Santo en nuestro espíritu interior actúe allí. Y allí solamente en el Espíritu es donde tú y yo podremos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas y hacer de Dios mismo en nuestro espíritu la guía para nuestro caminar por esta tierra. Nuestra oración, amados, está siempre dirigida al Padre Celestial. Pero hemos de saber que Él no está en el cielo recóndito, escondido de nosotros, sino que Él está en ti y en mí. Dios habita en nuestro espíritu humano por medio del Espíritu Santo. Y el espíritu humano, obviamente, renacido por el poder de Dios mismo, a través del poder de su palabra. Y el don de la fe que nos dio para que pudiéramos confiar en Él. Nuestro Consolador entonces está en nuestro espíritu, y es desde nuestro espíritu donde proviene nuestra dirección de vida. La revelación del conocimiento de Dios se adquiere únicamente en el espíritu. Y si buscamos, y aquí es muy importante, la guianza del Señor en un sueño, o en una visión, o en una voz que escuchemos estruendente, o en un sentimiento que esté fuera de nuestro espíritu, indudablemente vamos a ser engañados. Muchos creyentes escudriñan sus propios pensamientos, sus sentimientos y opiniones para evaluar si sienten paz o no, o cuánta gracia han recibido de parte de Dios, o cuánto ha progresado en la vida espiritual. Pero todo eso, amados, no proviene, por supuesto, de la fe. Y eso, por supuesto, también es muy peligroso, pues hace que el creyente aparte sus ojos de Cristo y se mire a sí mismo y procure buscar su espiritualidad ausente de la dirección del Espíritu Santo en su espíritu. Pero, amados, existe otra clase de búsqueda, una búsqueda interior que es diferente a la que hemos nombrado y hablado con anterioridad. El mayor acto de fe que tú y yo podemos tener hoy no es echar fuera demonios y hacer milagros y prodigios, sino buscar verdaderamente la guía del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y entender que ni la mente, ni la parte afectiva, ni la voluntad del creyente, que es el alma, podrá percibir jamás o tratar de buscar dentro de esas tres áreas a Dios. Dios es espíritu, y solo en espíritu podemos invocarle y podemos vivirlo. Sin embargo, aún en medio de la más densa oscuridad que venga a nuestra vida,
Tú y yo debemos creer que Dios me dio un espíritu nuevo y entender que en Él, en mi espíritu, mora el Espíritu Santo. El hombre por mucho tiempo creía que el Dios que habitaba detrás del velo en el tabernáculo no se podía ver ni entender, y por supuesto que le temía, aunque no le veía. Pero asimismo el Espíritu Santo, amados, que mora hoy en nuestro espíritu, tampoco va a ser visto jamás por nuestra alma y mucho menos por nuestro cuerpo. Esto es algo sobrenatural, es algo del espíritu. Y después de ver esto, entonces podremos saber en realidad qué es la verdadera vida espiritual. Que por supuesto que no son sensaciones de gozo, ni de felicidad, ni estremecimientos, ni caídas, ni levantadas, ni repentinos contactos de fuerzas exteriores, sino que esta vida, silenciosa y profundamente, procede del Espíritu que habita en el lugar más recóndito de nuestro ser. La verdadera vida espiritual es más profunda que tu mente, que tus emociones, que tu voluntad. Es más profunda que las sensaciones de nuestro cuerpo, pues esa vida se encuentra en lo más profundo del hombre. Andar conforme al Espíritu equivale a conocer el sentir interior de nuestro espíritu, que habita en lo más hondo y profundo de nuestro ser, y seguirlo. No importa, amados, cuán maravillosas sean las experiencias que pueda tener nuestro intelecto, nuestro yo, o las emociones de nuestra voluntad, que todo eso es carne. Pero si son sentires y cosas superficiales, esas cosas jamás pasarán de ser sentimientos de la carne y, por supuesto, no obra del Espíritu Santo que mora en nuestro ser interior. Valga la redundancia. Solo el efecto producido por la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu puede considerarse verdaderamente una obra espiritual. Cualquier otra cosa son pensamientos, sentimientos, emociones, de los cuales lamentablemente muchas congregaciones, pastores y hermanos viven en lo externo, en lo que ven, no en lo que está realmente en su hombre interior. Y para entender lo que hay en nuestra vida interior, necesitamos el don de la fe. Dice Romanos 8:16, léelo conmigo. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu. No dice con nuestro corazón o con nuestra alma, pero dice de que somos hijos de Dios. Todo esto lo he dicho, amados, para que entendamos entonces que el espíritu del hombre es la parte en la cual puede obrar juntamente con el Espíritu Santo. Y como sabemos que fuimos salvos y que hemos sido convertidos en una nueva creación y que somos hijos de Dios, lo sabemos porque nuestro espíritu fue vivificado y porque en él, sin lugar a dudas, habita el Espíritu Santo. Nuestro espíritu fue regenerado, fue renovado y habita en él el Espíritu Santo, lo cual es sumamente distinto del espíritu que teníamos antes de venir a Cristo, que estaba muerto. Y ese espíritu que yo y tú tenemos hoy es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero ese Espíritu Santo en nuestro espíritu es el único que puede hacerlo. Y es la voz y es la dirección a la que todo cristiano debe estar atento. Muchas veces nos debilitamos y nos desilusionamos de la obra que estamos haciendo porque estamos viendo las cosas que estamos haciendo en la carne. Actuemos en el Espíritu, prediquemos la palabra en el Espíritu y descansemos en el Señor, dándole lugar a Él, que sea Él quien obre por su Espíritu Santo
en aquellos que, como ya sabemos, desde antes de la fundación del mundo, fueron conocidos por Él, llamados por Él, santificados por Él, y forman parte hoy del cuerpo universal de Cristo, que es la Iglesia. Vamos a orar. Amado Dios, yo sé que esto no es fácil de digerir. Mi estado físico no es el apropiado, pero debo hacer tu obra. Y yo espero que mis hermanos entiendan esto. La necesidad de estar completamente claro en mi vida de que el Espíritu Santo está en mí y me guía y me enseña y me conduce en mi peregrinar sobre la tierra. Y comprendo, Señor, que mi carne, alma y cuerpo debe estar clavada en la cruz, para que tu obra entonces pueda proceder realmente del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, amados, por su atención. No olviden suscribirse a nuestro canal que tenemos acá en la parte inferior, nuestro WhatsApp, cuyo número sirve para que tú formes parte de nuestro grupo de estudio. Y no olvide tampoco suscribirse al canal de YouTube y compartirnos con sus hermanos y amigos. Todo para la gloria de Dios. Esto es todo por hoy, amados. Hasta la próxima y que el Señor les continúe bendiciendo.